Primero aprendimos a andar, luego a cabalgar, subimos la velocidad conduciendo, llegamos más lejos navegando y más rápido volando. Navegar por internet ya quedó desfasado con la llegada de agentes de inteligencia artificial integrados que vuelan ejecutando y buscando en internet. Empresas como Microsoft, OpenAI y Perplexity se suman a este cambio, liberando nuevas funciones que cambiarán la forma de usar internet. Sus novedades son el nuevo modo Copilot de Edge, Atlas y Comet, agentes integrados que nos evitarán buscar, clicar y abrumarnos entre pestañas, ya que ahora podremos pedir directamente que nos recuerde algo que vimos, que saque las conclusiones de todas las pestañas, que organice nuestro día a día o incluso que nos gestione tareas y proyectos reales. Lo estaremos poniendo a prueba con 12 casos de uso que podrás aplicar a nivel personal o incluso profesional, para el trabajo o emprender un nuevo proyecto que luego puedas monetizar. Lo mejor es que todo lo podrás usar hoy mismo de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos por el primero. Vamos a comenzar por parte de una nueva actualización de uno de los navegadores que más años lleva existiendo. Este es el de Microsoft Edge y recientemente han añadido su modo Copilot que literalmente cogerá el control de este navegador. Para poder ver esto tenemos que saltar a Microsoft Edge, siendo este navegador de aquí que te lo vas a poder descargar en cualquiera de tus dispositivos. No obstante, la versión Copilot está disponible por ahora tanto para Mac como para Windows. Así que desde aquí tendríamos que descargarlo y una vez lo instalamos, cuando lo abrimos nos encontraremos con una visual característica de este navegador de internet. Desde aquí vamos a poder ver que tenemos botones como el de Copilot. No obstante, cuando le damos un clic nos va a redirigir a la página de Copilot, siendo esta muy similar a la de ChatGPT, pero esto lo vamos a poder integrar en nuestro navegador. Para ello tendremos que clicar en los tres puntitos, configuración, y desde aquí, si bajamos al apartado de innovaciones de la inteligencia artificial, tendríamos que habilitar esta opción de aquí. Al hacerlo, si entramos en una nueva pestaña, ya vamos a ver una nueva interfaz totalmente cambiada, ya que con esto sí que vamos a tener integrado Copilot en el navegador. No obstante, nos falta integrar un modo preliminar para que realmente pueda coger el control de nuestro navegador. Este sería su modo Copilot, que ha salido literalmente hace menos de una semana. Y para activarlo te voy a dejar otro enlace que te va a redirigir a esta página web, desde donde la vas a poder activar simplemente clicando en este botón para poder habilitar que tenga acciones. No obstante, si no estás en Estados Unidos te vas a encontrar que para otros países hay una lista de espera. Pero esto lo puedes solucionar poniendo una VPN diciendo que estás en Estados Unidos y de esa forma cuando recargues esta página ya te va a aparecer la opción lista para activar. Sobre la VPN te voy a estar dejando abajo la que yo utilizo. Pero que sepas que también hay alternativas gratuitas que te permitirán hacer esto. Una vez ya tenemos esto activado, vamos a saltar con el primer caso de uso para ver cómo Copilot es capaz de controlar nuestro ordenador. Para ello, saltando al email de esta cuenta que utilizo para los tutoriales, me he dado cuenta que recibo muchísimos emails de Discord, de todas las novedades que suben los servidores a los que yo estoy. Pero ahora yo le voy a poder pedir a la gente que me desuscriba para poder limpiar mi bandeja de entrada. Y es que si yo desde aquí ahora clico aquí arriba en donde pone chat, se va a abrir este apartado de aquí, desde donde le voy a poder decir que me llegan muchos emails de Discord y que quiero que los busque para darme de baja de todos. Yo ahora si clico en enviar, pues automáticamente Copilot estaría cogiendo el control de mi navegador, porque fíjate cómo se habían encendido esas luces naranjas, pero antes de actuar nos va a pedir permiso. Así que desde aquí yo le voy a permitir esta acción. Ya por aquí acabaría de entrar en uno de los emails de Discord, habría clicado en el apartado de anular suscripción y como puedes ver aquí estaría haciendo todo el paso a paso. Aquí le lanzo una advertencia que para poder hacerlo tendría que seguir avanzando en Discord, cosa que nosotros le podríamos decir que sí queremos que avance y si lo enviamos, pues ya empezaría a hacer clic para continuar con todos esos pasos. De hecho, por aquí puedo ver que se ha confirmado la baja y realmente todo esto lo ha hecho de forma 100% autónoma. Sobre todas las respuestas que nos hace Copilot, como has podido ver en este chat, siempre nos intenta preguntar antes de tomar la acción de inicio a fin. Pero si esto no te gustase y tú quisieras tener algo más automatizado, sobre la apartado de configuración, si clicamos en innovaciones de inteligencia artificial nuevamente, al seleccionar las acciones de versión preliminar, pues nos van a dejar elegir cómo queremos que gestione estas acciones Copilot.
desde que no nos solicite ningún permiso para que actúe de forma 100% autónoma, que mantenga un equilibrio para que nos ande preguntando algunas cosas, o por último que sea estricto y que en todo nos tenga que pedir permiso para que no tome ninguna acción sin nuestro consentimiento. Algo que nos muestra la experiencia de este navegador, ya que los otros que estaremos viendo a lo largo del vídeo no nos permiten hacer estos ajustes. Vamos a saltar con el segundo caso de uso y estaremos viendo cómo Copilot es capaz de hacer de inicio a fin cualquier plan que queramos hacer. Para ello, sobre un nuevo chat, yo le voy a escribir que mañana voy a Granada y que me gustaría que me crease una ruta de tapas con los mejores sitios que hay en el centro que no me puedo perder cuando esté allí mañana a las 2. Ya teniendo escrito el prompt, si clico en enviar, pues automáticamente lo va a empezar a procesar y fíjate cómo en cuestión de 2 segundos ya nos estaría destacando todos los sitios más importantes que no nos podemos perder de tapas y realmente lo ha hecho en un tiempo récord. Aquí de hecho nos estaría planificando también cuál sería el orden que podríamos estar siguiendo para cada una de estas para que veamos de una forma clara todo el itinerario que podríamos hacer. Y es que con esto nos ahorramos muchísimo tiempo, ya que la gente se va a ocupar de buscar los mejores sitios en cuanto a reseñas que ya hay en internet y artículos que hagan que lleguemos a conclusiones que si lo hubiéramos hecho nosotros mismos tardemos varias horas o incluso días. Además, sobre un mismo chat nosotros vamos a poder iterar. Y es que desde aquí, más allá de iterar en texto, también podremos hacerlo mediante voz, simplemente clicándole en Hablar con Copilot. Hola, muy buenas, mira, me gustaría que selecciones 5 sitios y me crees el itinerario en un Google Maps con toda la ruta que debería estar haciendo en orden. Claro, te entiendo, Alejandro. Voy a escoger 5 sitios de la lista y crearé un itinerario en Google Maps para que los tengas listos. Y después de unos minutos más tarde nos podríamos encontrar con un resultado como este, en donde podemos ver cómo nos hace una ruta de etapa en todo el centro de Granada, siguiendo un orden cronológico tal y como se lo hemos pedido. Estos agentes nos agilizarán mucho, pero es que incluso con los casos de uso que estaremos viendo a lo largo del vídeo, veremos cómo emprender un nuevo proyecto se facilita también. Eso sí, hay algo que se pone cada vez más complejo, y es todo el apartado fiscal. Por ello, te quiero presentar a Odoo, una plataforma que gestionará todo tu negocio desde un solo lugar, gracias a contar con más de 85 aplicaciones que se adaptan a cualquier proyecto o tipo de negocio. Te quiero destacar una de ellas que en lo personal utilizo en diario, su aplicación de facturación, ya que con esta podrás sincronizar tu banco para tener todas las transacciones, gestionar todos tus cobros y crear facturas al instante con seguimiento automático del mismo. Hacerla es muy fácil. Eliges un cliente, el producto que quieras facturar y al confirmarla y previsualizarla ya tendríamos por aquí la factura. Además, podrás modificar las plantillas de la factura a tu gusto. Pero fíjate en esta opción, también es compatible con Verifacture, algo muy importante en 2026, cosa que si no hacemos podríamos exponernos a multas de 50.000 euros. Lo mejor es que Odoo simplifica todo esto y además lo dejan utilizarlo de una forma totalmente gratuita por siempre. Eso sí, si luego necesitas otras aplicaciones, como recursos humanos, creador de webs, marketing y demás, que sepas que tienen planes desde 11,90 al mes, donde te darán acceso a todos los módulos. Te voy a dejar un enlace abajo en la descripción para que puedas ver toda la información sobre Odoo, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Vamos a saltar con el siguiente caso de uso, y aquí estaremos viendo cómo Copilot coge el control de todo lo que hemos hecho en el navegador, incluido el histórico. Y para poder ver esta utilidad, pues si yo me voy a un nuevo chat, yo le voy a poder preguntar por unas zapatillas blancas que estuve viendo el día de ayer, y me las va a saber localizar en un momento. Es que si yo le escribo aquí que me muestre las zapatillas blancas que estuve viendo ayer, si clico en enviar, pues fíjate aquí cómo sin hacer ningún corte me va a estar diciendo justamente la zapatilla que fue una Nike, efectivamente, que ha recogido desde el histórico que yo estuve viendo ayer, que de hecho estuve viendo diferentes prendas. Aquí de hecho me ha dado el link directo para que pueda clicar a este producto que estuve viendo en Zalando y al hacerlo me acabaría de abrir esta página de producto desde donde yo voy a poder seguir iterando, ya que Copilot se queda fijo en esta apartado de la derecha. Ya que realmente ahora yo le puedo decir que si hay de la talla 42,5 y puedo devolverlo sin coste, que lo compre. Y ahora simplemente tendría que clicar en enviar y Copilot pues va a coger nuevamente el control de mi navegador para poder hacer todos estos pasos. Aquí de hecho podemos ver cómo está seleccionando esa talla 42,5
y en definitiva haciendo todo el paso a paso para ejecutar esa acción. En este mismo bloque te quiero mostrar también las capacidades que tiene para encontrarnos promociones y que las compras nos salgan más baratas. Fíjate aquí, y es que si me voy al mismo carrito de compra con el que ya hice esta prueba con Comet, navegador que estaremos viendo en breve, si yo nuevamente abro aquí el chat y le digo por el área de prompt que necesito un descuento para este producto y que le aplique para comprobar si es válido, si clico en enviar, pues poco más tarde me pueden encontrar con un resultado como este, en donde me dice que ha estado aplicando diferentes cupones, desde los cuales uno de ellos ha funcionado con 5 euros, que aquí de hecho para poder comprobarlo, si lo copio y lo aplico nuevamente, pues efectivamente es uno válido, ya que realmente la gente lo ha probado antes de decirlo. Vamos a continuar con el cuarto caso de uso y el último de Copilot. Y es que ahora estaremos viendo cómo Copilot es capaz de tener todo el contexto aunque tengamos un montón de pestañas abiertas. Pues mira, imagina que te quieres apuntar a un gimnasio y estás mirando entre diferentes opciones que te aparecen en tu zona. Pues ahora, teniendo todas las pestañas de aquellos gimnasios que más te han gustado, tú podrías abrir una nueva adicional y decirle a Copilot que de estos gimnasios, haciendo referencia a que vamos a tener en cuenta que va a mirar cada una de estas pestañas, pues que nos diga cuál vamos a poder cancelar sin ningún tipo de permanencia. Aquí voy a clicar en enviar y fíjate cómo en cuestión de un segundo nos ha dicho efectivamente los gimnasios que tenemos abiertos en las pestañas. Aquí aparece el primero Anytime, el segundo es Viva Gym, el tercero Basic Fit, así como los otros que tengo abiertos en las otras pestañas y en el mismo orden. Y nos habría leído en tiempo récord cuáles serían los términos de cada una de ellas y nos ha destacado que una de ellas actualmente no tendría permanencia, por lo que podríamos apuntarnos y quitarnos al mes siguiente. Y si con esto realmente se facilita mucho la toma de decisiones, ya que nos podremos apoyar en agentes de inteligencia artificial para que investiguen todas las letras pequeñas detrás de lo que queramos hacer. En este segundo bloque vamos a estar hablando de Atlas, el nuevo navegador de internet de OpenAI. Este navegador acaba de salir hace tan solo unos días. Y aunque no tenga mucha experiencia en ese apartado, lo cierto es que en modelos de inteligencia artificial tienen más que ninguno, haciendo que nos encontremos con un navegador que funciona muy bien con inteligencia artificial. Y es que, fíjate, al abrir este navegador nos vamos a encontrar con un montón de funcionalidades muy similares al de Copilot. Y por ello vamos a continuar con un siguiente caso de uso en donde también estaremos viendo cómo es capaz de poder visualizar todas las pestañas que tengamos abiertas. Y es que desde aquí yo acabo de abrir los últimos modelos que ha lanzado cada compañía, como Gemini por parte de Google, GPT-5 por parte de OpenAI, los últimos de Anthropic y Grok de X. Y ahora, si yo abro una nueva pestaña, si desde aquí le digo que de las 4 pestañas que tengo abiertas, que me diga qué 3 puntos en común tienen, sin decirle ningún mensaje más, al clicar en enviar, pues automáticamente va a empezar a ver esas pestañas que tenemos abiertas y efectivamente lo ha podido leer bien, diciéndonos que todos representan modelos avanzados de inteligencia artificial que pertenecen a compañías líderes y que se anuncian con sus últimas versiones publicadas en este año 2025. Vamos a ir ahora subiendo el nivel con el caso de uso número 6. Y es que aquí vamos a ver cómo realmente un agente de IA es capaz de controlar un programa relativamente complejo para que nos pueda crear, por ejemplo, informes avanzados. Para tangibilizar esto, yo me he venido a la parte analítica avanzada del canal de YouTube que tengo de Academia Artificial. Y por cierto, nombrando Academia Artificial, te tengo que decir que tenemos el curso en promoción de Gemini, en donde vas a tener acceso a 13 módulos para que puedas conocer Gemini de inicio a fin de una forma sencilla. Al finalizar vas a tener certificado y ten en cuenta que como lo acabamos de lanzar tenemos un precio especial de 39 euros. Y por cierto, si eres más de ChatGPT, que sepas que también tengo un experto de ello. Bien, habiendo dicho eso, fíjate que por aquí tengo un montón de métricas, así que aquí le voy a preguntar por los vídeos más vistos del canal, pero se lo vamos a poner difícil, ya que realmente por aquí yo le voy a cambiar esto a área geográfica para que realmente en la pantalla no aparezca ese dato y realmente me tenga que filtrar por los vídeos más vistos. Para hacer esto tenía que clicar nuevamente arriba a la derecha en preguntar a ChatGPT y desde aquí, muy importante, si queremos que tome acción sobre nuestro ordenador, tendríamos que clicar en el más y ahora seleccionar el modo agente, ya que si no, simplemente nos va a estar diciendo las cosas que puede leer sin llegar a controlar nuestro ordenador. Pero con esto encendido ya lo podría hacer. Así que desde aquí le voy a decir que me cree un informe en donde se muestren los vídeos con más visitas de este año. Clico en enviar y ya podemos ver con esta animación tan futurista que ChatGPT estaría empezando a hacer esta solicitud. De hecho, ya se estaría yendo a la apartada de los filtros y estaría controlando toda la información. Poquito más tarde ha encontrado un atajo para poder ver las métricas de los contenidos y desde aquí ya estaría jugando con los filtros avanzados. Ya me habría montado el informe y simplemente le tocaría leer. Y es que poquito más tarde ya me habría dado la respuesta en donde me ha dicho cada uno de los vídeos, incluso me ha creado una tabla
organizada con las principales métricas y con unas conclusiones finales que son totalmente correctas. Y es que con esto ya no hablamos de hacer preguntas sencillas, sino que realmente va a poder tomar el control de aplicaciones, aunque sean complejas, para poder darnos esos puntos claves que estemos buscando. Vamos a saltar ahora con el siguiente caso de uso. Y aquí vamos a aumentar el nivel viendo cómo va a poder tomar acción transformando información que le demos y ejecutando otras tareas basándose en esta. Para tangibilizar esto vamos a saltar a una receta de una fabada asturiana, que sería la auténtica, con todo el paso a paso e ingredientes. Pero claro, aquí imagina que yo ahora soy celíaco y no puedo comer gluten. Pues yo podría preguntar aquí a ChatGPT que me haga una alternativa con ingredientes sin gluten y si clico en enviar, pues ya me empezaría a hacer esa alternativa en un tiempo récord. No solamente con los ingredientes, sino también con todos los pasos de preparación y consejos. Pero además, si yo ahora desde el chat clico en el más, activo el modo agente y le digo que me añada los ingredientes a un carrito de compra de Mercadona sin iniciar sesión y que tenga en cuenta que estoy en Madrid, si clico en enviar, y empezaría a coger el control tal y como estás viendo por aquí y además todo lo hace de una forma súper ágil. Y aquí no estaríamos aumentando velocidad en nada de lo que está haciendo ahora y como puedes ver todos los ingredientes lo estaría añadiendo a un carrito que además va a estar comprobando si ya tengo o no alguno de esos ingredientes para poder añadirlo o directamente confirmar que ya lo tenía. Aquí de hecho ya estaría verificando todos los productos y nada, después de solo un minuto nos estaría confirmando que ya ha añadido todos los ingredientes necesarios, así que yo podría tomar el control o incluso podría detener el agente, ya que realmente ya he hecho todo el trabajo que quería, así que podría cerrar la pestaña y ya desde aquí pues podría continuar yo tramitando mi pedido. Vamos a continuar con el octavo y último caso de uso de Atlas, creando una aplicación desde inicio basado en datos. Para ello, sobre un nuevo chat, yo le voy a decir que quiero crear una aplicación basada en datos para tener buenos hábitos, pero le vamos a pedir varios pasos previos. Por un lado, que descubra fuentes de competidores que ya lo esté haciendo para poder sacar puntos importantes a incorporar en nuestra aplicación. En segundo lugar, le voy a decir que busque informes científicos sobre qué deberían hacer las personas para mantenerse constante. Y por último le voy a pedir fuentes de opiniones en foros como Reddit o Quora para poder sacar eso que están pidiendo los usuarios que las aplicaciones actuales no encuentran. Y con toda esa información pues ya le voy a decir que empiece a construir la aplicación saltándose a Google AI Studio y que lo construya con su aplicación de Build. Así que ahora clico en enviar y desde aquí, por cierto, muy importante que tengamos siempre activado el modo agente, cosa que se ha dado cuenta, así que le voy a clicar en que sí y ya empezaría a ejecutar todas las tareas. Primeramente con la investigación y posteriormente haciendo la aplicación. Y 5 minutos más tarde ya tendríamos por aquí, por un lado, la investigación de mercado y hábitos, en donde nos ha puesto las 3 tareas previas que le hemos dicho, como es la investigación de los competidores y cada una de las aplicaciones que ya están funcionando, los estudios científicos y análisis basados en datos, luego un poco más abajo tendríamos las opiniones de usuarios y después de hacer todo eso automáticamente se ha metido en Google AI Studio, habría creado un prompt optimizado y ya con todo eso se habría metido en esta herramienta y como puedes ver pues tendríamos una aplicación totalmente funcional que cubriría estas necesidades. No solamente con poder ver el progreso, sino que tendríamos una inteligencia artificial que nos estaría guiando para avanzar en nuestro día a día. Aquí de hecho yo le voy a decir que quiero entrenar pero que no me apetece y si clico en enviar pues ya nuestra propia aplicación de inteligencia artificial que realmente ha hecho la gente nos estaría motivando para que entrenemos ese día, haciendo posible que tengamos una aplicación lista para empezar a probar y escalar. Y esto nos muestra cómo los aplicativos realmente se pueden ir a la parte más profesional y compleja. Sobre Atlas, ten en cuenta que actualmente solamente está disponible para macOS. Posteriormente lo van a estar poniendo en otras plataformas como Windows, pero ten en cuenta que tanto la primera herramienta como la última de Comet que estaremos viendo estará disponible también para Windows. Vamos a continuar con Perplexity Comet, siendo este el primer navegador que integró agentes de inteligencia artificial y permitió que todos podamos utilizarlo. Y es que entrando al nuevo navegador de Comet, que también te dejaré el enlace para que te lo puedas descargar, ten en cuenta que ni te hará falta tener VPN y está disponible para todos los dispositivos. Así que la verdad es el que menos barrera de entrada tiene. Vamos a empezar poniéndolo a prueba. Así que para ello voy a clicar en asistente y voy a entrar en una llamada de voz para poder ver cómo puedo organizar un calendario. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, mira, estoy muy interesado en conocer los nuevos avances que vayan a sacar las grandes compañías que trabajan con inteligencia artificial, como Gemini, Anthropic, OpenAI, etc. ¿Podrías buscar a ver si hay algún evento oficial y apuntarlo en mi calendario?
he encontrado varios eventos relevantes. 1. Gemini at Work 2025. Otra de las cosas que podemos hacer también es que eventos nos lo ponga en nuestro propio calendario. Y que si nosotros aquí a la gente le decimos que me añada a mi calendario los próximos 5 eventos de inteligencia artificial por parte de grandes compañías como Google, Anthropic u OpenAI, si clico en enviar, pues ya va a empezar nuevamente a hacer la búsqueda de información, va a buscar primeramente mi calendario si ya los tengo, y en este caso, como no los tenía, pues fíjate como ya automáticamente nos estaría poniendo cada uno de estos eventos que yo voy a poder programar. Si alguno no me interesase, pues podría saltarlo, y el resto, si lo voy programando, como por ejemplo este último de Google que veo que es el 29 de octubre a las 10, si yo lo programo y salto a mi Google Calendar, pues puedo ver cómo a las 9 tengo ese evento con el nombre seleccionado, e incluso en la descripción me encontraría hasta el enlace directo para poder acceder a ese evento. Vamos a saltar al caso de uso número 10. Y aquí imagina que quieras empezar un nuevo proyecto pero que no sepas ni por dónde empezar. Pues para ello yo voy a simular que quiero empezar un nuevo canal de YouTube pero que no sé nada del tema. Pues desde aquí, en el apartado del prompt, ahora sería tan fácil como decirle que quiero empezar un canal de YouTube y que me añada a un carrito de Amazon todo lo necesario que debo de tener para poder empezar a montar un canal. Le digo también que mi presupuesto máximo es de 1.000 euros, y si clico en enviar, pues ya por aquí Comet va a empezar a buscar todo, y más allá de buscar, fíjate que nos ha creado nuevamente una pantalla virtual desde la cual nosotros vamos a poder clicar para poder ver todo a tiempo real, y como puedes ver, pues estaría metiéndose en Amazon, empezaría a buscar diferentes tipos de cámara y material que nos podría venir bien, y poco más tarde pues nos podríamos encontrar un resultado como este, que la verdad ha elegido productos muy buenos, como es una tarjeta de memoria, un trípode, unas luces, un micrófono y una cámara que la verdad es que tiene una muy buena calidad-precio, y en YouTube hay mucha información de que es una de las más utilizadas. Vamos a continuar con el penúltimo caso de uso, viendo un aplicativo un poco más profesional. Y es que ahora imagina que ya hayas empezado un proyecto y quieras empezar a reclutar equipo. Pues ahora esta tarea sería tan fácil como decirle aquí que quieres reclutar a una persona con características concretas. Yo, por ejemplo, aquí le he dicho que es una persona con 5 años de experiencia en venta, que haya trabajado previamente en Google, pero que ya no se encuentra allí, y que me encuentre un perfil en LinkedIn para escribirle de una forma personal motivos para que se sumen a Academia Artificial. Clico en enviar y ya estaría empezando a hacer toda esta investigación. Aquí, de hecho, nuevamente vamos a poder previsualizar todo lo que está haciendo a tiempo real, y como puedes ver, pues ya estaría haciendo diferentes filtros avanzados para poder encontrar esas características. Aquí, de hecho, está abriendo más filtros adicionales como que en empresas anteriores sean de Google, pudiendo así encontrar estos perfiles. Vamos a terminar con el último caso de uso, y aquí estaremos viendo cómo la IA va a poder actuar en autónomo haciendo varias tareas distintas. Para ver este ejemplo yo he saltado a una hoja de cálculos en donde tengo un montón de empresas por la cual yo quizás quiera trabajar. Y aquí yo ya he recopilado la empresa a la que se trata, la persona de recursos humanos, cuál es el contacto para poder enviarles un email de cara a poder trabajar en ese equipo, así como otra información más adicional para comprobar si Perplexity va a tener en cuenta el estado en el que se encuentran las notas adicionales. Así que ahora voy a clicar en el asistente y desde aquí fíjate que nos pone que tiene contexto de lo que tenemos en esta hoja de cálculos, así que ahora le voy a decir que cree un mensaje personalizado para cada una de estas personas de la lista y que me lo deje como borrador en mi Gmail. Clico en enviar y ahora lo primero que estaría haciendo sería ver cada una de estas empresas para poder ver cuál es el mensaje ideal. Primeramente estaría leyendo toda la información y fíjate que incluso nos está diciendo que está leyendo las notas adicionales. Y nada, poco después me empezaría a generar cada uno de estos emails, teniendo el primero por aquí, en donde tendría este remitente, un asunto y un email totalmente personalizado, que además fíjate cómo nos habla del siguiente del 5 de noviembre, tal y como tenemos en las anotaciones adicionales, y yo ahora podría clicar, por ejemplo, en enviar y automáticamente se habría enviado el email a esa persona. Continuaría con la siguiente, en donde yo nuevamente voy a poder modificar el email o enviarlo, y de esta forma pues estaríamos agilizando un montón esta tarea tan manual que la gente de inteligencia artificial estaría haciendo en cuestión de segundos. Sobre Perplexity, ten en cuenta que gratuitamente lo puedes utilizar, pero actualmente hay una promoción de 1 año y esto no es sponsorizado, pero descubrí un enlace con la que puedas adquirir la versión Pro sin necesidad de pagar gratuitamente. El enlace te lo voy a dejar abajo en la descripción, y además por este vídeo de aquí, en donde estuve comentando en detalle Perplexity Comet con otros 11 casos de uso, te he explicado también el paso a paso para poder obtener esa oferta, darte de baja y no tener riesgo a que se renueve.
Hablemos rápidamente de temas de privacidad. Y es que en todos estos navegadores ten en cuenta que tú vas a poder desactivar desde la pantalla de configuración la opción de que no traquen las diferentes informaciones que tratemos con el agente. Por ejemplo, para ello, desde Edge tendríamos el apartado de privacidad y búsqueda, desde donde vamos a poder tanto borrar todo el histórico o incluso prevenir el seguimiento, así como otros puntos claves de seguridad. Desde los ajustes de Comet, pues igual vamos a tener la privacidad y seguridad, desde donde yo te recomiendo que desactives estas tres primeras para que no aprendan con la información que le estemos volcando. Por último, desde la configuración de Atlas, ten en cuenta que en el apartado de controles de datos vas a poder gestionar esto. Yo, por ejemplo, por aquí te recomiendo que desactives esta opción para que no mejoren los modelos con tu información, pero esto, si es algo que ya tienes en tu cuenta de ChatGPT, que de hecho es una cosa que suelo nombrar en el curso, pues ya lo vas a tener directamente vinculado y no vas a tener que hacer esta modificación más. Lo cierto es que las grandes compañías poco a poco se están sumando en estos navegadores de inteligencia artificial. Google ya lo anunció con Gemini el primero desde mayo, pero solamente un grupo reducido de personas que pueden acceder a esta función. Perplexity poco más tarde fue el primero de lanzarlo globalmente para todos, y tanto ChatGPT como Microsoft Edge son los últimos que se han unido, pero hay que tener en cuenta que Microsoft Edge es un navegador con muchos años de experiencia. En lo personal, de las pruebas que he estado haciendo, ten en cuenta que con Perplexity vas a poder utilizar diferentes modelos, y es la que menos falla en tareas complejas. Lo bueno de Atlas es que tenemos todo el ecosistema de ChatGPT en uno y tiene una sincronización directa con todo lo que tenemos en nuestra propia cuenta. Y por último, con Edge, el valor añadido que tenemos es que tenemos funciones muy avanzadas de un navegador de internet tradicional, pero con la nueva funcionalidad de Copilot. Sí que es cierto que es la que más suele preguntar antes de hacer cualquier tipo de tarea, pero realmente no tenemos por qué elegir uno, ya que como todos son gratuitos, lo vamos a poder probar y ver cuál encaja mejor para nosotros. Algo que será importante porque controlar las ventajas de hoy será nuestra ventaja del mañana.